Bien, continuamos con estos videos sobre el libro de Efesios. So we're going to continue with these videos about the book of Ephesians. Este es el segundo video de continuación de la clase 9. This is the second extra video of continuing class 9. Ajá, porque queríamos, o quiero más bien dejar bien claro este libro de Efesios, Because I want to make sure that this book of Ephesians is very clear. porque si lo comprendemos, vamos a poder comprender el propósito eterno de Dios, el reino y su iglesia. Because if we understand it, then we'll be able to understand God's eternal purpose and his plan for the kingdom. Uh-huh. Así que vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior. So we're going to pick up where we left off in the last video. Estamos viendo las lecciones y principios. We're looking at the principles and lessons. Y vamos ahora al 5:21, capítulo 5, versículo 21. And we'll start off with chapter 5, verse 21. Que tiene uno de los principios del Nuevo Testamento más importantes. And it has one of the most important principles of the New Testament. De hecho, es una frase que se repite constantemente en el Nuevo Testamento. It's a phrase that's actually repeated constantly in the New Testament. Dice en el capítulo 5, versículo 21 lo siguiente, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Chapter 5, verse 21 says, submit to one another out of reverence for Christ. Uh-huh. Este versículo es muy profundo. This verse is so deep. Porque hace referencia a varias cosas que a simple vista no se van a ver. Because it makes reference to things that at first glance you don't see. Recuerden que cuando Dios nos creó en Génesis, remember that when God created us in Genesis, Dios le dio al ser humano la potestad, le dijo, dijo tenga dominio. He gave dominion. He said, have dominion. Uh-huh. Y recuerdan que básicamente puso al ser humano como el gobernador de la creación. And he basically put the human beings as the governors of creation. Uh-huh. Creation. Pero en ningún momento dice que el ser humano fue creado para dominar sobre otro ser humano o a otro ser humano. But at no point does it say that humanity should have dominion over other humans. Uh-huh. Después de la caída, after the fall, vemos que la estructura original que tenían en su relación Adán y Eva, we see that the structure that they had between Adam and Eve, uh-huh, en su relación, in their relationship, cambia un poco. It changes a little bit. Uh-huh. Cuando Dios los creó, when God created them, no le dijo, Adán, tú vas a ser ahora el jefe de la casa y Eva va a ser tu empleada. He didn't say, okay, Adam, now you're going to be the head of the household and Eve is going to be your employee. Uh-huh. No había necesidad. There was no need de establecer rangos. To establish roles or ranks. Uh-huh. Porque tanto el hombre como la mujer, because the man just as the woman, estaban en armonía, were in harmony, estaban en unión espiritual, they were in spiritual unity, y cada uno entendía su función, and each of them understood their function, y su rol, and their role. Uh-huh. Entonces, cuando hay una comunión, so when there's communion, y una función clara, and a clear function, no hace falta la jerarquía. There's no need for hierarchy. No hace falta el jefe y el empleado. You don't have a need for the boss and the employee. No hay necesidad del amo y del esclavo. There's no need for the master and the slave. No hay necesidad de eso. There's no need for that. Pero en la caída, but in the fall, bueno, en realidad a mí me gusta más llamarlo la desobediencia del ser humano. I like to call it more the disobedience of humanity. Uh-huh. Pues
pareciera que eso afectó esa dinámica de comunión it appears that that affected the communion in humanity, y especialmente ese principio en el que vivían Adán y Eva and especially that principle in which Adam and Eve lived de sumisión mutua. of mutual submission, El hombre se sometía a la mujer y la mujer se sometía al hombre. because the man submitted to the woman and the woman to the man. Entonces, cuando Adán y Eva toman del árbol del conocimiento del bien y del mal, So when Adam and Eve ate from the tree of the knowledge of good and evil, vemos que se establece una organización dentro de la familia. an organization is established inside the family. Dios le dice a la mujer que debido a que ella tomó del árbol, God says to the woman that since she ate from the tree, ella iba a quedar sujeta a la dirección del hombre. that she would become subject to the Direction. direction of the man. Entonces, de alguna manera, como que esa idea de que la mujer debe estar debajo del hombre viene de ahí. So somehow that idea that the woman should be under The man. the man's direction comes from there. Y pues de ahí en adelante el resto es historia. And from there on, the rest is history. Incluso el Antiguo Testamento vemos una sociedad patriarcal, Even in the Old Testament, we see a patriarchal society, machista, which is misogynistic, y no es promovido por Dios, it's not promoted by God. es el resultado de culturas que se desarrollaron con esa mentalidad. It's a result of cultures that were developed with that mentality. Y era la cultura judía y mucha de la cultura en la que Pablo escribe. And it was a lot in the Jewish culture, which is in which Paul was writing. Cuando nosotros leemos el capítulo 5, When we read chapter 5, especialmente la gente empieza a leer desde el versículo 22. people, many times they start reading from verse 22. Que dice, esposas, sométanse a sus esposos, a sus propios esposos como al Señor. Where it says, wives, submit to your husbands as to the Lord. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. La cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. His body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Entonces, claro, la gente usa esto para hablar de la estructura jerárquica en la casa. So people, of course, use this to talk about the structural hierarchy in the house. Después de eso, dice que los esposos deben amar a sus esposas. Then it says that husbands should love their wives, como Cristo amó a la iglesia. just as Christ loved the church. Y después en el capítulo 6, And then after that, in chapter 6, dice que los hijos deben obedecer a sus padres, it says that children should obey their parents, que los padres no deben hacer exasperar a sus hijos, no deben exasperar o hacer enojar a sus hijos. and it says that the fathers should not exasperate their children. Y después incluso habla de los esclavos. And then it also talks about the slaves. Dice que los esclavos debían obedecer a sus amos y los amos debían tratar con justicia a sus esclavos. And it says that slaves should obey their earthly masters, and that the masters should treat their slaves well. Entonces, de este pasaje se han hecho cualquier cantidad de dogmas y de doctrinas. So from this passage has come many dogmas and doctrines. Todos los que usted se puede imaginar. All that you can imagine. Desde los más equilibrados hasta los más extremos.
from the most balanced ones to the most extreme. Y entonces se usa especialmente la primera parte They use especially the first part, de que las esposas deben estar sometidas a sus esposos. that the wives should submit to their husbands. Y se usa especialmente en iglesias muy legalistas. They use it especially in really legalistic. Ajá. Y entonces en esas iglesias básicamente se le dice a las mujeres que ellas deben, deben callarse y deben, ¿cómo se llama? Hacer lo que el esposo diga, etcétera. So especially they tell the women, okay, you have to be quiet and do what the husband tells you. Uh-huh. Pero eso no es lo que eso no es lo que la Biblia está diciendo. But that's not what the Bible is saying. Vean que todo empieza con el versículo 21. See how everything starts with verse 21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. It says, submit to one another out of reverence for Christ. Uh-huh. Creo que es en la versión, déjenme ver, en la versión, en la versión Reina Valera dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. In King James Version, it says, submit to one another out of the fear of the Lord. Fear of God. Uh-huh. Entonces, ese es el principio. So that's the principle. En Cristo, in Christ, nos sometemos unos a otros. We submit to each other. En Cristo, Él es la cabeza. In Christ, He is the head. Y nosotros somos el cuerpo. And we are the body. Por lo tanto, debemos reconocer su autoridad. Therefore, we should recognize His authority en los demás. In others. Uh-huh. En el cuerpo no hay nadie más importante que otro. In the body, there's nothing more important than the other. Y Pablo no está explicando estas interacciones de las personas. And Paul's not explaining these interactions between people. Para hablar de quién es más importante que otro. To speak about who is more important than the other. O quién está sobre otro. Or who is over. Uh-huh. ¿Quién está sobre otro? And who is over the other. Porque lo que está explicando aquí es que hay un principio que es general. Because what he's explaining here is a general principle. Y es que en el Señor todos nos sometemos unos a otros. Because and that is that in the Lord everyone submits to each other. Ahora, en el caso de la casa, de la familia. Now in the case of the family household. Uh-huh, dice que de la misma manera que Cristo es la cabeza del cuerpo. It says in the same way that Christ is the head of the church. El hombre o el esposo debe ser la cabeza de la esposa. It says that the husband should be the head of the wife. Y utiliza la figura del matrimonio. And he uses the figure of marriage. Para hablar de Cristo. To talk about Christ. Él está hablando de Cristo. He's talking about Christ. No está hablando del matrimonio. He's not talking about marriage. Usa el matrimonio. He uses marriage. Usa las relaciones entre padres e hijos. He uses the relationship between parents and children. Y incluso entre amos y sus esclavos. And including masters and slaves. Para hablar de la dinámica que ahora tenemos en Cristo. To talk about the dynamic that we have in Christ. En la cual nos sometemos unos a otros. In which we submit one to another. Uh-huh. Ese es el principio. That's the principle. Ahora, nada más como para clarificar. Now, just to clarify this. Vea que el término que usa es someterse. See that the term that is used is submit. Y en este pasaje, and in this passage, solamente le dice a los hijos y a los esclavos que obedezcan a sus padres y a sus amos. It only says to children and to the slaves to obey their masters or parents. No le dice a las esposas obedezcan a sus esposos, no es lo que dice. It doesn't say to the wives to obey their husbands. Sino lo que dice es sométanse. It says to submit. Y aquí es importante explicar que la obediencia y la sumisión
aunque suenan similares, no son lo mismo. And here it's important to explain that obedience and submission, even though they sound similar, are different. La obediencia es una acción, Obedience is an action. es un acto, It's an act. es una acción. Ujú. En cambio, la sujeción es una actitud. But submission is an attitude. Ujú. La obediencia no necesariamente incluye mi corazón, Obedience does not necessarily include my heart, pero la sumisión sí. but submission does. Es una actitud interna. It's an internal attitude. La palabra sujeción The word submission, significa estar bajo una persona. it means to be under another person. Es la palabra griega hipotazo. It's the Greek word hypotasso. Ujú. En cambio, la palabra obediencia, However, the word obedience, que ni siquiera la voy a pronunciar porque es complicadísima, that I'm not even going to try to say because it's difficult, no es estar bajo una persona, sino es estar bajo una palabra. is not to be under a person, but to be under a word. Ujú. Quiere decir que la sumisión That means that submission es mayor que la obediencia, is greater than obedience porque es una actitud voluntaria because it's a voluntary attitude de reconocer lo que el otro tiene para mi beneficio. to understand that what the other has for my benefit. Entonces, Pablo le dice a las mujeres, sométanse a sus esposos. So Paul tells the women, submit to your husbands Ajá. De la misma manera que la iglesia se somete a Cristo. in the same way that Christ submits to Christ, No. that the church submits to Christ. Porque le va a ir bien, va a estar protegida, Because it'll go well for you. You'll be protected. va a tener dirección. You'll have direction. Especialmente porque después Pablo dice Especially because after Paul says que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. that the husband should love their wives as Christ loved the church. Ujú. Quiere decir que una mujer que tiene un esposo que la ama, That means that a husband who has a wife that he loves that loves her, and ujú. Sí, la mujer que tiene un esposo que la ama, ujú. that the wife who has a husband that loves her, De la misma manera que Cristo amó a la iglesia, in the same way that Christ loved the church, jamás tendrá un problema de sumisión. they would never have a problem of submission. Claro, el problema es que la gente agarra este pasaje, Of course, the people take this verse, lo predican como les da la gana they preach it however they want, y lo usan para básicamente gobernar a las esposas y someterlas. Ujú. and basically they use it to govern their wives and make them submit. Ujú. La sumisión en la Biblia Submission in the Bible, implica una actitud de humildad. it implies a Attitude. a humble attitude. Ujú. Esta palabra significa someterse a una misión, es su misión. Puede ser de esa manera, someterse a la misión de otro o a una misión. It means to submit to the mission of another person. Ujú. Entonces, resumamos esto aquí, señores. El concepto es unos a otros. So let's summarize this. The concept is one to another. Sí, a los hijos se les dice que deben obedecer Yes, to the children it says that they should obey, y a los esclavos también. and to the slaves as well. Ahora, para el que está pensando aquí esto Now, for the one who's thinking this, y dice, ¿cómo? ¿Cómo va a estar hablando la Biblia de esclavitud? now how can the Bible talk about slaves? Bueno, ya lo he explicado en otras ocasiones, I've explained it in other occasions, pero la esclavitud en este sentido no era necesariamente como se vio, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos en algún momento. slavery in this sense was probably not like what, for example, we had in the United States. No era que la gente compraba esclavos, It wasn't that people bought slaves, sino que mucha gente llegaban a ser esclavos but that people became slaves porque se endeudaban, because they were in debt. se endeudaban con alguien y no le podían pagar. And they couldn't pay off the debt to the person.
Y al final tenían que convertirse en esclavos de esa persona a quien le debían. And they would have to become their slave to the person that they owed. Así que esto es importante, señores. So this is important. En Cristo In Christ, no hay necesidad de dominar a nadie. there's no reason to have dominion over anyone. Y toda autoridad que existe en el cuerpo de Cristo, And all of the authority that exists in the body of Christ, porque existen, because it exists, ya lo vamos a ver, we're going to see it, no están ahí para dominar, is not there to dominate, sino para desarrollar. but to develop. En ese sentido, es muy fácil entonces someternos a la autoridad, In that sense, it's very easy to submit to authority, porque la autoridad, como al igual que la cabeza, que es Cristo, because authority, just like the head, who is Christ, tiene el propósito de desarrollarnos. has the purpose to develop us. Entonces, la sumisión es una actitud del corazón. So submission is an attitude of the heart. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. That's what God wants to see in us. La obediencia es una acción Obedience is an action que muchas veces no incluye el corazón. that many times does not include the heart. Así que obedecer es el nivel más bajo So obedience is the most basic level en que podemos interactuar con una autoridad. with which we can interact with an authority. Bien, y terminamos And we'll finish con el 6, capítulo 6. chapter 6. Ajá, que es el capítulo, después de que Pablo ha dicho todo esto, And it's the chapter that after Paul has said all of this, nos habla de la guerra espiritual. he talks about spiritual warfare. Ahora, quiero nada más enfatizar una cosa. I just want to emphasize one thing. Nosotros hemos cometido tantos errores en la iglesia We've committed so many errors in the church porque nos da la versiculitis, ¿verdad? because we get versiculitis, O sea, agarramos pasajes bíblicos y los sacamos de su contexto. which is where we take verses and we take them out of context. Ujú. Y este capítulo 6, In this chapter 6, desde el 10 en adelante, from 10 on, es uno de esos casos de los casos más terribles. it's one of the worst cases ¿Por qué? Porque lo hemos utilizado para hablar de guerra espiritual. because we've used it to talk about spiritual warfare. Se han escrito libros, Books have been written, se han hecho seminarios seminars have been given, y se han desarrollado una serie de dogmas, and there's all these dogmas that have been developed precisamente como resultado de estos pasajes precisely based on these passages, que no se han interpretado en su contexto. which have not been interpreted in their context. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos. The letter of Ephesians has 6 chapters, Y la parte de la guerra espiritual está en el último capítulo. and the part of the armor of God or spiritual warfare is in the last chapter, Antes de los saludos finales. right before the final greetings. Y está ahí por una razón. And it's there for one reason, Porque en primer lugar, la guerra espiritual que es real, because in the first place, spiritual warfare, which is real, es más, vamos a leerlo, dice capítulo 6, versículo 10. verse 10. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Verse 10. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. ¿Hasta cuál? Hasta ahí, está bien, el 12. Entonces, o aquí, So listen here. en la guerra espiritual, dice ahí, empieza por último. In spiritual warfare, see it starts with the word finally, Ajá. O después de. or after that. Quiere decir que esta sección
That means that this section no se puede comprender cannot be understood ni se puede desarrollar nor be developed si lo demás no está claro. if the rest is not clear, Ajá. Si lo demás no se ha entendido if the rest has not been understood, o si lo demás no está estructurado. or if the rest has not been structured. ¿Qué es lo que está antes del capítulo 6? What is it that's before chapter 6? El entendimiento del propósito eterno de Dios, The understanding of the purpose of God, lo que nosotros somos ahora en Cristo, what we are now in Christ, la realidad de que somos uno, the reality that we are one, un pueblo, a people, un cuerpo, one body, una familia, one family, ajá, un sacerdocio, one priesthood, un edificio, a building, de que estamos en una interacción, en un cuerpo, unos con otros, that we're in an interaction of a body with one another, un cuerpo que Dios está edificando, a body which God is edifying, y ya vamos a ver cómo es que lo está edificando, and we'll see how he's edifying it. y que además tiene Also, it has como núcleo as a nucleus la familia, family, en donde una familia que debe ser gobernada por un principio, a family that should be governed by a principle. y es el principio del sometimiento unos a otros, And it's a principle of submitting one to another, donde el hombre se somete a su esposa where the husband submits to his wife a través del amor, through love, donde la mujer se somete al esposo where the wife submits to her husband, al reconocer su autoridad, recognizing his authority, donde los hijos obedecen a sus padres, where children obey their parents, pero donde los padres también comprenden cómo educar a sus hijos, but where the parents also understand how to treat their children. todo eso está antes de la guerra espiritual. All of that is before spiritual warfare. Por tanto, mis amados hermanos, Therefore, no podemos pretender hacer guerra espiritual we can't pretend to do spiritual warfare si nuestras familias están patas para arriba, if our families are going crazy, si no nos sometemos a nadie, if we don't submit to anyone, si no buscamos la unidad, if we're not looking for unity, si no estamos en Cristo. if we're not in Christ. Por eso esta sección está al final, That's why this section is at the end, porque dice que sí, hay una realidad espiritual because it says that yes, there's a spiritual reality, y que tenemos una lucha que no es contra seres humanos. and we have a fight that's not against humanity. Es cierto, el diablo Yes, it's true that the devil y sus demonios, and his demons, aunque fueron derrotados en la cruz, even though they were defeated on the cross, tal y como lo leímos cuando empezamos este estudio, just as we read when we began the study, están dedicados a tratar de impedir que se desarrolle el plan eterno de Dios a través de nosotros. they are continuing to try to derail us from completing God's purpose for our lives. Ujú. Entonces, después de que después de enseñarnos todo esto que hablamos, After teaching us everything that we've just seen, dice, sí, hay una guerra espiritual y ustedes tienen que estar fortalecidos. and he says, yes, there is spiritual warfare, and you have to stand firm, Y tienen que ponerse la armadura de Dios, and you have to put on the armor of God, que por cierto, which, by the way, no tiene nada que ver does not have anything to do con levantarse en la mañana with getting up in the morning y decir, Señor, hoy antes de salir a la calle, and saying, Lord, before I leave the house today, yo me pongo el cinturón de la verdad, I put on the belt of truth, la coraza de justicia, the breastplate of righteousness, ujú, las sandalias del evangelio, the sandals of the gospel of peace. y eso tristemente mucha gente lo hace. And sadly, many people do that. Suena más a brujería que a algo realmente espiritual. It sounds more like witchcraft
than anything spiritual. Entonces, nada más voy a detenerme unos minutos aquí para explicar varias cosas. So I just want to explain a couple things here. Vean, en primer lugar, sí, tenemos que estar fortalecidos porque hay una lucha espiritual real. First of all, we should be strengthened because there is a spiritual warfare. No porque estamos peleando contra un enemigo que es victorioso o que es poderoso. Not because we're fighting against an enemy who is more powerful or victorious. No, él fue derrotado en la cruz He was already defeated on the cross, y no tiene poder. and he doesn't have power. En sí mismo no tiene poder, In himself, he has no power, pero es astuto but he's astute, y él ha desarrollado su poder and he's developed his power a través de los cientos de miles de personas through the hundreds of thousands of people que voluntariamente se han sometido a su gobierno, who have voluntarily submitted themselves to his will, que era lo que decía el capítulo 2. which is what chapter 2 said. Cuando decía que antes, cuando estábamos muertos, vivíamos bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas. Which said that before we were in Christ, we lived under the authority of the Prince of Darkness. Entonces, debemos fortalecernos, So we should be strong. debemos renovarnos, We should renew ourselves. debemos vestirnos de Cristo. We should put on Christ. Entonces, ¿cómo vamos a hacer guerra espiritual y mantenernos fortalecidos? So how are we going to do spiritual warfare and maintain our strength Si vivimos en la vieja naturaleza y no nos vestimos de Cristo? Eso no if va we a live pasar. in the old nature and we don't put on Christ? Este enemigo que es real, Satanás This enemy who is real, Satan o diablo, or the devil, las dos palabras significan lo mismo. the two words mean the same. Diablo y Satanás significan lo mismo, una en griego y en otra en hebreo. Devil and Satan, they mean the same thing. One's in Greek and one's in Hebrew. Y significan adversario. And it means adversary. Se le conoce en la Biblia como el engañador, He's known in the Bible as the deceiver, el mentiroso, the liar, el padre de mentira, the father of lies, el homicida, the el que mata. Homicide, no, I don't know. killer, El ladrón, the robber, el tentador, the tempter, el destructor the destroyer, y el príncipe de las tinieblas. and prince of darkness. Parece, de acuerdo a este pasaje, It seems, according to this passage, que él está bien organizado, that he is well organized porque dice que tiene because it says that he has autoridades, potestades, rulers, principados. powers, Y tiene como objetivo and he has as an objective detener o retardar el proceso de manifestación del plan eterno de Dios en la tierra. to derail the purpose that God has on the earth. ¿Y cómo lo hace? And how does he do it? Como lo dice ahí después, As it says there after, envía dardos. sending darts. Vea cómo lo dice. Vamos a Look at how it says. Dice en el versículo 13. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. It's verse 13. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist and the breastplate of righteousness in place. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Manténganse, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.
And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Ujú. Entonces, ¿qué dice? Que está claro de que el diablo nos ataca. So it's clear that the devil attacks. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? So what does Paul do? Pablo, que está en una prisión, Paul, who is in prison, ujú, tiene posiblemente en la puerta de la cárcel possibly has in the door of his cell a un soldado romano. a Roman soldier. Entonces, usa la armadura de un soldado romano So he uses the armor of a Roman soldier para comparar o para presentarnos una ilustración to give us an illustration de cosas que debemos hacer of things that we should do para enfrentar esta guerra espiritual. to confront this spiritual warfare. Pero señores, otra vez, no quiero entrar ahí hasta que esto no quede bien claro. But I don't want to get into this until this is very clear. Esto de la armadura no sirve de nada This of the armor doesn't mean anything si los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, if chapters 1, 2, 3, 4, and 5, primero, no los entendemos first, if we don't understand them, y segundo, si no los vivimos. and secondly, if we don't live them. De nada le sirve a usted, mi amado hermano, It doesn't do you any good el ponerse la armadura de Dios to put on the armor of God si usted trata mal a su esposa if you treat your wife poorly, o si vive exasperando a sus hijos. or if you live exasperating your children. A usted nada le sirve decir yo me pongo la armadura de Dios y peleo contra el diablo. It doesn't make any sense for you to say, I'm putting on the armor of God so I can fight against the devil, Si usted no obedece a sus padres, if you don't obey your parents. si es una mujer insujeta. If you're an unsubmissive wife. Me estoy explicando. Is that making sense? Pero ¿cuál es la estrategia? Ahora que tenemos eso claro, ¿cuál es la estrategia? But now that we have that clear, what is the strategy? Número uno, hay que estar firmes. One, you have to be firm. Vea que el concepto que Pablo maneja es como de una resistencia. See how the concept that Paul is using is of having a resistance. Ujú. Dice que hay un ataque que viene, que llega en algún momento. It says that there's an attack that will come at any time. No es si va a llegar. La pregunta no es si va a llegar, la pregunta es cuándo. The question is not if it will come, but when. O sea, tenemos que estar firmes, no tenemos que retroceder el territorio que ya hemos conquistado. So we have to be firm. We can't give up the ground that we have conquered. Ujú. Esa es la posición en la que está este soldado. That's the position in which the soldier is in. Ajá. Y debemos entonces ser conscientes de los elementos que nos protegen, But we should be aware of the elements that protect us. ya que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Since our fight is not against flesh and blood, sino contra entidades espirituales, but against spiritual entities. entities. Tenemos que ser conscientes de que posiblemente gastar tiempo en pelear contra papá, mamá o el esposo es una pérdida de tiempo. We should be aware that fighting against mom and dad is a waste of time. Ajá. Tal vez es mejor ponerse a orar. Maybe it would be better to just go and pray. ¿Cuáles son las partes? What are the parts? Número uno, el cinturón de la verdad. One is the belt of truth. Dicen que era lo primero que el soldado romano se ponía. It says that it's the first thing that the Roman soldier would put on. Y dice que es la verdad. And it says that it's truth. Quiere decir que lo primero que tenemos que tener nosotros es vivir en la verdad. So that means that the first thing that we should do is live in truth. O sea que nuestra vida, lo primero que nos tenemos que poner es el cinturón de la verdad. So the first thing that we should put in our lives is the belt of truth. Para eso tenemos que conocerla. And for that, we have to get to know the truth. ¿Cuál verdad nos vamos a poner si nunca leemos la Biblia? What truth are we going to put on if we haven't read the Bible? Entonces lo que tenemos son sentimientos, emociones. All we have is feelings and emotions. Al leer la Biblia creamos convicciones. As we read the Bible, it convicts us. Y esas convicciones And those convictions nos ayudan a mantenernos ante los argumentos de mentira que el diablo trata de presentarnos. it allows us to confront the lies that the devil tries to
fight us with. Entonces, lo primero es el cinturón de la verdad. So the first is the belt of truth. Voy muy rápido, de esto podemos hacer un estudio después. I'm going to go quickly through these. Lo segundo es la coraza de justicia. The second is the breastplate of righteousness. La palabra coraza viene de corazón. The word breastplate comes from heart. Sí, en español coraza viene de corazón. In Spanish, it's better. Porque es lo que protege el pecho y el corazón del soldado. Because it protects the chest and the heart of the soldier. Es donde nosotros podemos, a lo que nosotros nos referimos normalmente con nuestras emociones, lo que nosotros somos. Usually what we refer to as our emotions and who we are. Aquí es donde tenemos los sentimientos. Here's where we have our feelings. Nos dice que nos ponemos una coraza de justicia. So it says that we put on a breastplate of righteousness. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hace constantemente es hacernos sentir culpables. Why? Because the devil is constantly trying to make us feel guilty. Él es un acusador. He's an accuser. Él trata de hablarnos del pasado. He tries to speak to us about the past. Entonces, ¿cuál es nuestra justicia? So what is our righteousness? Cristo es nuestra justicia. Christ is our righteousness. A través de él fuimos justificados. Through him we were justified. Fuimos salvos por gracia. We were saved by grace. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Not by our merits, but by the merits of Christ. Entonces, ponernos la coraza de justicia So by putting the breastplate of righteousness, significa proteger nuestro corazón it means to protect our heart del ataque de culpabilidad del diablo. from the attack of guilt from the devil. Reconociendo que estamos en Cristo. Recognizing that we are in Christ. Las botas, o en este caso las sandalias del evangelio, The boots, or in this case, the sandals of the gospel, es esa parte del vestido que le permite al soldado caminar. The part of the armor that allows the soldier to walk. Dice que es muy importante porque es el calzado del evangelio. This is very important because it is Como dice the readiness that comes from the gospel of peace. Sí, lo compara con las botas. It's compared to las sandalias. No usaban botas, usaban sandalias. Sandals. Entonces, las sandalias son muy importantes porque sin ellas la persona no puede caminar. So sandals are important because without them, the soldier can't walk. Y dice que las sandalias son el llevar el evangelio. And it says the sandals are what brings the gospel. Es esa actitud de estar predicando el evangelio. It's the attitude of preaching the gospel. Es curioso porque no es una pieza defensiva, sino que más bien es ofensiva. It's not an element of defense, but of offense. Con eso nos movemos. That's how we move. Pero no con ideas, sino con el evangelio. But not with ideas, with the gospel. Luego habla del escudo de la fe. Then it talks about the shield of faith. Y dice que ese es el que nos ayuda a apagar los dardos de fuego del enemigo. And it says that allows us to extinguish the flaming arrows of the evil one. Y es que es interesante porque esos dardos de fuego o esas flechas de fuego, it's very interesting because those darts or those flaming arrows, lo que quieren es quemar nuestra fe. What they want to do is burn our faith. Y es un escudo. And it's a shield. Con el que podemos proteger cualquier parte del cuerpo. We can protect any part of the body with a shield. Porque la fe es la que nos permite la vida. Because faith is what allows us to live. La fe nos permite creer a Dios. Faith allows us to believe in God. Su palabra. His word. Entonces, cuando vienen las pruebas, so when the trials come, cuando vienen los momentos difíciles, when difficult moments come, el diablo aprovecha the devil takes advantage para ver de qué manera él puede desarrollar incredulidad en nuestro corazón. To harvest or to plant unbelief in our hearts.
Y entonces ahí es donde viene el escudo de la fe. So that's where the shield of faith comes in. Porque la fe nos pone nuestra mirada en Dios y sus promesas, Because faith puts our focus on God and his promises, en lo que Él ha dicho, in what he has said, en lo que Él ha prometido and what he has promised, y en la realidad que tenemos en Cristo. and in the reality that we have in Christ. Luego tenemos el casco o el yelmo de la salvación. And then we have the helmet of salvation. Ajá. Y es con la cual protegemos esta parte tan delicada que es nuestra cabeza. And it's the part with which we protect this part that's so delicate, which is our head. En una guerra, el objetivo número uno es la cabeza. In a war, the number one objective is their head. Y el diablo nos ataca con pensamientos. And the devil attacks us with thoughts. Eso lo vamos a hablar después, pero podemos escuchar la voz del diablo hablándonos. We'll talk about it later, but we can hear the voice of the devil speaking to us. ¿Y con qué protegemos nuestra mente? And with what do we protect our mind? Con la realidad de la salvación. With the reality of salvation. Pero recuerden que la palabra salvación But remember that the word salvation está conectada con la palabra evangelio. is connected with the gospel. O sea, no es salvación en términos de, yo soy salvo y no me voy a ir al infierno. It's not, I'm saved, so I'm not going to hell. Ajá. Sino que es la salvación que incluye toda la vida que tengo ahora en Cristo. But it's a salvation that refers to all of the life that I have now in Christ. Ajá. Y esa realidad protege mi mente. And that reality protects my mind. Empezando por el hecho de que yo soy salvo por medio de la gracia de Cristo. Beginning with the fact that I am saved through the grace of Christ. Por lo que Él hizo. For what he did. Y entonces esa batalla que tenemos en los primeros años. So those battles that we have in the first years. De soy creyente, no soy creyente, soy salvo, no soy salvo. Am I a believer or not? Am I saved or not? Por eso es importante transformar nuestra mente. That's why it's so important to transform our minds. Y comprender qué es realmente la salvación. And to understand what salvation really is. Porque cuando comprendo qué es la salvación, tengo una protección en mi cabeza. Because when I understand what salvation really is, I have a protection over my mind. Y finalmente, And finally, el arma defensiva por excelencia. The Offensive. offensive weapon. Ajá, perdón, dije defensiva, ofensiva por excelencia. The offensive weapon, El arma de ataque. which is the weapon of attack. Ajá, vean que casi todo lo que hemos dicho es para protección. See that everything that we've talked about is for protection. El cinturón, la coraza, el The escudo, breastplate, the shield, el casco. the helmet. Pero aquí ahora viene la espada del Espíritu But now the sword of the Spirit, y es la palabra de Dios. which is the word of God. Que recuerden que no es la Biblia. Which, remember, is not the Bible. Eso lo he explicado muchas veces. I've explained that many times. Pero la Biblia es el libro. But the Bible is the Es book. el libro. Ajá. Hay cientos de miles de personas que tienen ese libro. There's hundreds of people who have that book. Algunos lo tienen abierto en el Salmo 91 en su casa Some of them have it open to Psalm 91 in their house para que los proteja de los espíritus chocarreros, seguro. to protect them from evil spirits, supposedly. Pero la palabra no es necesariamente la Biblia, aunque está contenida en la Biblia. The word here is not necessarily the Bible, even though it's contained in the Bible. Cuando Pablo escribió esto, no existía la Biblia, When Paul wrote this, the Bible didn't exist, pero ya existía la palabra de Dios. but the word of God existed. ¿Qué es la palabra de Dios? What is the word of God? Es lo que Dios ha dicho It's what God has said, que se vuelve carne en mi corazón, which becomes flesh in my heart, que se vuelve parte de mí, which becomes part of que me, se vuelve parte de lo que yo creo. which has become part of what I believe. Entonces, cuando leemos la Biblia, So when we read the Bible, ponemos en nuestra mente conceptos we put in our mind different y concepts, aquellos que tomamos and those that we take y que los hacemos vida, and we make them alive, eso se convierte en la palabra de Dios. that becomes the word of God. Eso es lo que Dios me ha dicho.
That's what God has told me. En el marco de la Biblia. In the framework of the Bible. Y explico esto porque alguien puede decir, Dios me dijo que yo, no sé, hay tantas cosas que la gente dice que Dios les dijo y nada que ver con la Biblia. I say this because there's people who tell me like, oh, God told me this, but it has nothing to do with what's in the Bible. No, es la palabra de Dios. It's the word of God. En el marco de la Biblia. In the framework of the Bible. Que es viva en mi corazón. Which is alive in my heart. Eso se convierte en un arma de ataque. That becomes a weapon of attack. Y además hay algo que es interesante con respecto a la espada. And there's also something else that's interesting about the sword. Y es que la espada es algo que el soldado puede aprender a manejar cada vez mejor. And it's something that the soldier can learn to operate better and better. Quiere decir que hay batallas que antes nos tomaban tiempo ganarlas. Which means that there are some battles that before would have taken us, it took us a long time to conquer. Porque no teníamos habilidad en el uso de la palabra. Because we didn't have ability in the use of the word of God. Por eso hay que leer la Biblia. That's why you have to read the Bible. Por eso hay que estudiarla. That's why you have to study it. Por eso estamos haciendo este estudio. That's why we're doing the study. Para aprender a manejar mejor esa palabra de Dios. To learn how to manage that word of God. Y no solamente defendernos de los ataques del diablo. And not just to defend ourselves from the attacks of the enemy. Sino nosotros atacar. But to actually attack. Y removerlo de los lugares ilegales en donde está. To remove him from the places that he's at. Vea que no estamos hablando de sentimientos. See that we're not talking about feelings. Estamos hablando de hechos concretos de la palabra en nuestro corazón. We're talking about real elements in our heart. ¿Qué fue lo que Jesús utilizó cuando tuvo que enfrentar al diablo? What did Jesus utilize when he confronted the devil? En la tentación. In the temptation. No usó yo siento. He didn't say I feel. O yo creo. Or I believe. No, las 3 veces dijo, escrito está. The 3 times he said, it is written. Hizo referencia a la palabra. He made reference to the word. Hizo referencia a las escrituras. He made reference to the scripture. Entonces, aquí es importante, hermanos, que crezcamos en el conocimiento de la palabra. So here it's important that we grow in our knowledge of the word. Y al final de todo eso dice, oren en el Espíritu. And then after all of that, he says, pray in the Spirit. Y eso lo vamos a hablar un poquito más cuando veamos el libro de los Hechos. And that's something we're going to see more when we get to the book of Acts. ¿Ok? ¿Qué les pareció eso? Está bueno, ¿verdad? Lo de la armadura. What do you guys think? That's really interesting, right? About the armor of God. Pero como se pueden dar cuenta, no es una oración medio mística donde yo me pongo la armadura. But as you can see, it's not a mystic ritual or prayer where I put on the armor of God. Ok, y en los últimos minutos que nos quedan, and in the last few minutes that we have, vamos a hablar un poquito sobre el asunto de el propósito eterno de Dios en este libro o en los capítulos del 4, 5 y 6. We're going to talk about the eternal purpose of the Father in 4, 5, and 6. Y solamente voy a hacer referencia a 2 pasajes y terminamos. And we're just going to make reference to 2 passages and we'll finish. Y el primero es el 4:11. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 4:11, it says, I'm sorry. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Sí, dice ahí, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo,
Versículo 14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento y de enseñanza, y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engallosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Hasta el Verse 15, Bri. Verse. Okay. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. Ok, entonces quiero terminar este estudio revisando esto que es muy importante. So I want to conclude this study in sharing something that's important. Esto está en el capítulo 4, This is in chapter 4, justo después de que habló de que somos uno, just after he spoke about how we are one, justo después de decir que tenemos un Padre, after saying that we have one Father, una esperanza, one hope. pero después dice que tenemos diferentes dones. But it says that we have different gifts. Y en el versículo 11 específicamente dice que Dios le dio, o Cristo le dio a la iglesia estos 5 dones. But in verse 11, it says that Christ gave these 5 different gifts to the church. Son dones dados a la iglesia. They are gifts given to the church. Son regalos dados a la iglesia. They're gifts. Ahora, si yo le preguntara a usted, Cristo, Jesús, ¿qué fue? ¿Fue profeta? ¿Fue apóstol? ¿Fue maestro? ¿Qué fue? If you were to ask, what was Jesus? Was he an apostle? Was he a prophet, a teacher? Vamos a llegar a la conclusión de que fue todo. We're going to come to the conclusion that he was everything. Jesús fue apóstol, He was an apostle. fue profeta, He was a prophet. fue evangelista, He was an evangelist. fue pastor He was pastor. y fue maestro. And he was teacher. Entonces quiere decir que de alguna manera, ahora que Cristo es la cabeza, So that means that in some ways, since Christ is the head, Él se dividió en 5. he divided himself into 5. Y de esa naturaleza de Él, de su ministerio, And in the nature of him and his ministry, Él nos repartió 5 ministerios. he gave 5 different ministries. Ahora, hay algunas personas que hablan de estos 5 ministerios There are some people who talk about these 5 ministries como oficios. as offices. O sea, hay personas en la iglesia So there's people in the church que tienen el oficio de profeta, el oficio de pastor, el oficio de apóstol. who have the office of the prophet, office of the pastor, office of the evangelist. Otros hablan de que no necesariamente son oficios, sino que son énfasis de ministerios repartidos en todo el cuerpo. Others say that they're not offices, that they are different ministries emphasized in the body of Christ. O sea que hay un grupo de personas que tienen una capacidad o una característica apostólica, otro grupo de personas que tienen una característica profética, otro grupo de personas que tienen una característica de maestro. So basically they say that there's one group of people who has the capacity for evangelism, another for apostles, another for pastors. Entonces que toda la iglesia está dividida en esos 5. That basically the whole church is divided into 5. Y honestamente yo creo que las 2 opciones son posibles. And honestly, I feel like both options are possible. Si lo vemos, We see it. hay gente inclinada al evangelismo, otros a lo profético, otros a la enseñanza. People who are inclined more to evangelism or prophecy or teaching. Pero también hay personas que pareciera que han sido designados para ejercer de manera permanente en uno de esos ministerios. But there's some who are specifically to execute that gift in those areas. Algunos no le llaman ministerios, sino le llaman gracias. Sometimes they're called grace.
Graces. Ajá, o sea, Graces. como, ¿verdad? Es como el don o la habilidad para hacer algo. Or it's called like the gift or the ability to do something. Yo, por ejemplo, estoy claro de que yo soy maestro, clarísimo. I have it very clear that I'm a teacher. No soy evangelista ni soy apóstol, I'm not an apostle or an y evangelist, muchísimo menos profeta. Soy maestro. and even less prophet. I'm a teacher. Ahora, en algunos momentos he profetizado Now, in some moments, I have prophesied, y ejerzo como pastor en mi carrera. Ujú. and Y mi trabajo. I have pastor as my job. Ujú. Entonces, pero lo que quiero decir es que de alguna manera Cristo se manifiesta ministerialmente en la iglesia a través de estas 5 gracias. But basically, Christ manifests himself through the church in these 5 graces. Ujú. Y son apóstoles, And they're profetas, apostles, prophets, evangelistas, evangelists, pastores y maestros. pastors, and teachers. Algunos dicen que pastor y maestro es lo mismo, que es uno solo. Some say that pastors and teachers are the same thing. De hecho, en inglés me gusta más cómo hacen la diferencia, porque no es pastores, sino shepherds. It's not pastors, but shepherds. Ujú. I like the way it says in English that it's actually shepherds and teachers, not pastors. Entonces, vamos a ver esto rápidamente. So we're going to see this quickly. El asunto no es quiénes son y si son jerarquías. No son jerarquías. The question isn't if these are hierarchies. No because son not. jerarquías. No es que el apóstol está sobre todos los demás. It's not that the apostle is governing over the rest, Porque es incongruente, sería incongruente con lo que Pablo ha estado enseñando. because it would be incongruent with what Paul has been teaching us. Y tristemente la iglesia ha hecho eso. And sadly, the church has done that. Entonces, alguien que ha sido pastor, So someone who has been pastor, de repente tiene la oportunidad de abrir otras iglesias all of a sudden has the opportunity to open other churches. y entonces ahora lo llaman apóstol, So now they're an apostle, porque el apóstol es el que está sobre todos los demás. because the apostle is the one who's over everyone else. Y nada que ver, And that doesn't have anything to do with it. son 5. There's 5. Quiere decir que si tomamos, por ejemplo, al profeta So that means if we take, for example, the prophet, y ese profeta funciona al 100% de su potencial, and if that prophet operates at 100% of his potential, solamente estará alcanzando un 20% del potencial de la mano de Dios. they would only be reaching 20% of the potential of the hand of God. Porque el otro 20% tienen los apóstoles, el Because otro the 20%, other 20% has the apostles, lo tienen los evangelistas, the evangelists, y los 5 completan el 100% del potencial de Dios dado a su iglesia. and the 5 together make up 100% of the potential that God has with the church. Por eso le llaman la mano de Dios, porque es la que Dios usa para tocar al mundo. And that's why it's called the hand of God, because that's what God uses to touch the world. Entonces, establezcamos primero que esto no es jerarquías, no hay jerarquías. So let's understand first that this is not hierarchy. Ahora, alguien se pregunta, bueno, ¿por qué cuando leímos Romanos decía, y en la iglesia primero apóstoles, después profetas, después maestros? So some of you may be saying, well, why in Romans did we read that in the that he gave first to the apostles, then Prophets and then teachers. prophets, and then teachers? Déjeme preguntarle esto. Let me ask you this. ¿Está bien que si yo voy a construir una casa, Would it be okay if I go to build a house, traiga de primero a trabajar a los electricistas? if I bring the electricians in to start working first? Ujú. ¿Qué les parece? What do you think? No, ¿verdad? No, right? O sea, cuando tengo nada más un terreno, When I have just land, ¿a quién es el primero que traigo? who is the first one that I bring in? A un arquitecto. An architect. Viene y hace planos. They come in and they make the plans. ¿Quién viene después? Who comes next? Los constructores que van a poner el concreto. The workers who are going to put the foundation. Ujú. Después traigo a quiénes. Next, who do I bring? A los que hacen el framing, por lo menos aquí en Estados Unidos, el poner los marcos, hacer la estructura.
I bring in, especially here in the States, the ones who do the framing. Ujú. Después de eso, ¿qué hago? Traigo los electricistas. Then I bring the electricians. Entonces, a eso se refiere cuando se habla de primero los apóstoles, después los profetas. So that's what he's referring to when he says first the apostles, then the prophets. No está hablando de jerarquía, Not talking about hierarchy, sino está hablando de la función que tienen y en el orden en el que trabajan. but he's talking about the function that they serve and the order in which they work. Los apóstoles, los profetas y los evangelistas The prophets, the apostles, and the evangelists, tienen la misión de penetración, they have the mission of penetration. movilizan a la iglesia, They mobilize the church. conquistan territorios. They conquer territories. El pastor, el maestro y los maestros y los pastores The teacher and the pastors establecen los territorios, establish the territories. le dan contenido a los territorios, They give content to the territory. desarrollan la cultura en el territorio. They develop the culture in the territory. Pero no es que los maestros, que son los últimos But it's not that the teachers, who are the last en la lista, in the list, son menos importantes que el apóstol. are less important than the apostle. Eso debe quedarnos claro. That should be clear. Ahora, no voy a hacer una explicación de esto porque no es el momento, I'm not gonna explain this because it's not the moment. pero con respecto a esa que a veces nos crea un poquito más de duda, que son los apóstoles, But for us, which sometimes it creates more confusion, the apostles, nosotros tenemos que entender que hay 3 tipos de apóstoles en la Biblia. we should understand that there's 3 different types of apostles in the Los Bible. 12 apóstoles. The 12 apostles. La palabra apóstol significa enviado. The word apostle means sent. Ujú. Los apóstoles, los 12 que estuvieron con Jesús. The 12 that were with Jesus. Después otros apóstoles que fueron parte de la iglesia del primer siglo. And after that, the apostles who were part of the first century church. Que ya los empezamos a leer en el libro de los Hechos. Now which we already started to read in the book of Acts. Como el apóstol Pablo. Like the apostle Paul. Que no fue uno de los 12 apóstoles. Who wasn't one of the 12 apostles. Y los apóstoles modernos, los apóstoles que aparecen después de estos apóstoles. And then the modern apostles, which appeared after those apostles. Y que siguen desarrollando el movimiento apostólico. And who continue with the apostolic movement. ¿Cuál es la diferencia importante entre estos apóstoles? What is the important difference between these apostles? Que los apóstoles de Jesús, los 12, That the apostles of Jesus, the 12, y algunos del primer siglo, and some of the first century, fueron los que nos dieron la revelación were the ones who gave us the revelation, escrita, the written revelation que tenemos ahora en la palabra, that we have now in the word, que se convierte en el fundamento apostólico. that becomes the apostolic foundation. Y es sobre el cual construimos. And that's the one that we build upon. Ya nadie puede agregar más fundamento apostólico. Nobody can add more apostolic foundation. Quiere decir que los apóstoles de ahora So that means that the apostles of today no deben de traer más revelación, should not bring more revelation, sino que lo que hacen es que nos ayudan a construir sobre la revelación dada a los apóstoles del primer siglo. but they should rather help us to build upon the foundation that the original apostles gave us. Digo esto I say this porque hemos visto en la historia moderna varios cultos because we've seen in modern times many cults o sectas or sects que tenían apóstoles who had apostles que supuestamente tuvieron otra revelación who supposedly had another revelation aparte de la Biblia apart from the Bible, y terminaron haciendo cosas terribles, and they ended up doing horrible things, matando, abusando, etcétera. Killing, abusing, etc. Pero no quiere decir que los apóstoles dejaron de existir, existen todavía. It doesn't mean that apostles stopped existing. They still exist, Igual que los profetas. just as the prophets. Pero los profetas, hay profetas de Antiguo Testamento y de Nuevo Pacto.
But there are prophets of the Old Testament and of the New Covenant. Son completamente diferentes en su operacionalidad. They're completely different in their operations. Eso lo vamos a estudiar después. We'll study that later. Entonces, los profetas de ahora no debieran estar profetizando igual que el Antiguo Testamento. So the prophets of today should not be prophesying the same way that they did in the Old Testament. Porque estamos en una realidad distinta. Because we're in a different reality. Los evangelistas son los que tienen la capacidad de convencer a la gente. The evangelists have the function of convincing people, De persuadir a la gente para que crean en la palabra. of persuading people to believe in the word. Los maestros son los que le dan estructura a la construcción. The teachers are the ones who give structure to the Building. construction of the building. Somos los encargados de darle fundamento mental a la gente. We are in charge of giving the people a mental foundation. Somos los encargados de explicar, de que la gente comprenda la palabra. We're in charge of explaining and making the people to understand. Y los pastores And the pastors son los que se encargan del bienestar de las personas. are the ones who are in charge of the well-being of the people. Son los que acompañan a las personas en sus circunstancias, en sus problemas. They're the ones who accompany the people in their situations and their problems. Y terminamos con este otro pasaje. And we'll finish with this other. Ahora, perdón, aquí es importante que estos 5 ministerios, It's important to note here that these 5 ministries, lo importante no es saber quiénes son y qué hacen, the important thing is not to know who they are and what they do, sino comprender la tarea que tienen. but to understand the tasks that they have. Es la edificación del cuerpo de Cristo. The edification of the body of Christ. Es entrenar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. It's training the saints so that they will do the work of the ministry. En ese sentido, los que tenemos oficio ministerial, So in that sense, the ones who have a ministerial office, nuestra responsabilidad es capacitar a la gente para que la gente continúe la obra de expansión del reino. our function is to train the people para que ellos continúen la expansión del reino. So that they will continue the expansion of the kingdom. No somos nosotros los que lo hacemos, sino que capacitamos a la gente. We are not the ones who do it, but we train the people to do it. Y segundo, nuestra responsabilidad es traer madurez al cuerpo. And secondly, our function is to bring maturity to the church, Para que ya no seamos niños, so that we're not children anymore, para que no nos muevan de un lugar a otro, that we're not tossed back and forth by the wind, para que podamos ser esa iglesia madura so we can be that mature church de acuerdo a la estatura de Cristo. according to the stature of Christ. Ese es nuestro trabajo. That's our job. No es gobernar, ni tener seminarios, ni decir yo tengo tantas iglesias y hacer congresos de profecía. No, nada de eso. It's not of seeing how much we can govern, how many seminars we have, how many churches we can plant. Y termino con este. And I want to finish with this. Dice, 5:25 dice, 5:25, it says, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. 5:25, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Al final de cuentas, señores, At the end of the day, la iglesia es un organismo, the church is an organism, es un cuerpo, the body, es una esposa. it's a wife. Son todas referencias a algo vivo. It's all of those are references to something that's alive. Y aunque sí es importante que tengamos una organización, And even though it's important for us to have an organization, hay 8 verdades con respecto a esta iglesia que son importantes.
There's 8 truths with respect to this church that are important. Esta iglesia que en este pasaje se le identifica como esposa. This church that this passage refers to as the wife. La iglesia es el cuerpo de Cristo. The church is the body of Christ. Cristo es la cabeza de esa iglesia. Christ is the head of that church. Cristo es el salvador de esa iglesia. Christ is the savior of that church. Cristo la amó antes de que existiera. Christ loved it before it existed. Su amor lo llevó a él a entregarse a la iglesia. His love moved him to give himself up for the church. El propósito de su sacrificio The purpose of his sacrifice era santificar a su iglesia was to sanctify his church, y no solamente salvarla, and not just to save it, sino limpiarla but to clean it a través de la palabra, through the word, quitarle las manchas. to take away the stains. Ajá. Cristo es quien él mismo, Christ is who he himself, él es el que conduce y garantiza el proceso de purificación. he's the one who drives the process of purification Ujú. A través del lavamiento por la palabra. through the washing of the word. Y la última cosa es que esta iglesia, And the last thing is that this church, no sabemos cómo va a pasar, we don't know how it's going to happen, pero llegará a ser but it will become una iglesia gloriosa, a glorious church sin mancha without stain, y santa. and it will be holy. Y el Señor lo va a hacer. And the Lord will do it. Y ojalá que el Señor nos dé vida para verlo. And hopefully the Lord gives us life to see it. Bien, terminamos el libro de Efesios. Well, we finished the book of Ephesians. Maravilloso, ¿verdad? Awesome, right? Espero que lo hayan disfrutado Hope you've enjoyed it. y vamos a continuar leyendo. And we're going to keep reading. Si tienen alguna pregunta, mándela al correo electrónico spanish@mycity.church. If you have any questions, you can send an email to spanish@myct.church. Gracias. Thank you. Nos vemos.